Bon instant, bon dia, bona tarda, bon moment, sigui el que sigui en el que ens sintonitzeu o ens mireu o ens escolteu. Això és Revolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar, on tenim el propòsit de compartir vivències, vides, coneixements, filosofies. I amb aquest propòsit avui ens acompanya un personatge entranyable per mi. Ell és el Pablo Dors. Pablo Dors és sacerdot, és escritor i conta la seva història com més de 20 títols publicats entre novel·les, assajos, traduccions, relats, etc. Però com ni vull perdre el temps amb el nostre convidat explicant la seva vida i la seva obra, si esteu interessats a internet trobareu tot el que vulgueu saber de la seva biografia. A mi m'interessa més gaudir de la seva presència, de la seva conversa i viure aquest moment junt amb ell. Así que, bienvenido, Pablo. Un placer Pues contar con... un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme a este rato de conversación. Gracias a ti. Yo sé que eres un ferviente defensor y practicante de la meditación y me gustaría preguntarte entre meditación, contemplación, oración y silencio, ¿haces alguna distinción? ¿Es todo lo mismo? ¿O cómo definirías tú la meditación? Bueno, hay evidentemente sus matices, pero yo utilizo, ya lo puedo adelantar, la palabra meditación como sinónimo de oración contemplativa. Es decir, hay distintos tipos de oración. La oración más común es la verbal, la vocal, ¿no? O sea, pues la recitación de plegarias. Luego está la oración mental, que tiene que ver más bien con el discurso, con la lectura de la Sagrada Escritura, con el examen de conciencia, en definitiva, con la utilización de la mente. Luego está la oración afectiva, ¿no? Que tiene que ver más con los sentimientos, emociones, pues la acción de gracias, la petición, la intercesión, ¿no? Y por último está la oración contemplativa, que tiene que ver más con el silencio, ¿no? Esta meditación o esta oración contemplativa la suelo definir como por etimología. La palabra meditatio del latín significa estar en medium, permanecer en el centro. Entonces, meditar es una peregrinación a nuestro centro. Normalmente estamos dispersos, estamos distraídos, estamos fuera, y es un retorno al hogar, ¿no? Y esto se hace por respiración de respiración, en una posición de quietud y focalizando la atención, pues o bien en una palabra o bien en un punto del cuerpo. En realidad es así de sencillo. Bueno, sencillo si tenemos cierta práctica, ¿no? Porque he escuchado a mucha gente, ¿no? Que decir, yo es que quiero meditar y llevo 15 días sentándome 10 minutos y no me quito la tortilla de patatas, que sé que es un ejemplo que sueles usar mucho en tus charlas, ¿no? No puedo quitarme la tortilla de patatas o la compra que tengo que ir a hacer de aquí a un ratito. Uh-huh. ¿Cuáles serían tus consejos en la iniciación a la meditación? Bueno, en realidad yo reitero que lo que es aprender a meditar realmente es sencillo, en el sentido de que las consignas son muy elementales y todo el mundo las puede poner en práctica sin especial dificultad. Ahora bien, es cierto que en el camino nos encontramos resistencias y por eso se hace muy difícil, porque en el fondo, como he dicho en multitud de ocasiones, el problema no es meditar, sino querer meditar, no querer encontrarnos con lo que somos, ¿no? Lo primero que nos encontramos cuando nos sentamos en silencio y en quietud es con las molestias corporales, porque no estamos acostumbrados a estar quietos, y sin embargo la quietud reduplica el silencio. Es decir, que uno está mucho más atento, mucho más silenciado cuando está quieto, ¿no? Hasta el punto de que se puede decir que la quietud es el silencio del cuerpo. Entonces, si quieres acceder al silencio de la mente, primero tienes que aprender a quedarte quieto, ¿no? ¿Cómo se aprende eso? Pues sencillamente entrenándolo, no hacer caso de los picores o de los dolores, sino casi todas nuestras perturbaciones físicas son pasajeras, es decir, son fantasmales, incluso fantasmagóricas, desaparecen si no les prestamos atención, ¿no? Luego, en segundo lugar, te encuentras con lo que tú estás diciendo, que es la distracción mental. Evidentemente tenemos mucho ruido en la cabeza, mucha dispersión, y entonces eso se nos aparece continuamente, ¿no? Entonces, frente a esto, y esta sería un poquito la contestación,
Yo siempre suelo decir que el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es diferente, ¿no? Es decir, que el oficio de la mente es pensar y por tanto siempre vamos a tener un parloteo interior, pero si trabajamos con una serie de pautas que, repito, que son muy, muy básicas y muy, muy sencillas, ese ruido va a seguir, pero te va a disturbar menos. Y va a haber más espacio entre un pensamiento y el otro, ¿no? Y por tanto vas a tener un descubrimiento de tu interioridad. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, muchas veces esas mismas resistencias que encontramos en ese querer meditar, eh, tal vez vienen más porque no estamos acostumbrados a ver qué es lo que hay ahí dentro y nos da a veces como miedo, ¿no? Ver eso, ¿no? Que dices, bueno, tenemos muchos, ¿no? Tal vez tenemos la idea de que somos malos y luchar contra esa idea o enfrentarnos, como tú dices, a esa Yo idea. creo que la principal dificultad, pues eso por supuesto, ahora si quieres hablamos de todo eso que nos cuesta aceptar y todo eso, pero lo principal es comprender que la meditación, es decir, sentarse en silencio, buscando el silenciamiento, eso es una forma de autoconocimiento. O sea, igual que uno se autoconoce pues estudiando o leyendo o conversando o viajando, ¿no? Pues también se conoce con el silencio, ¿no? Lo que pasa es que el silencio es un conocimiento por la vía de la resta, por quitar, no por la vía de la suma, no por sumar, ¿no? Y entonces a eso es a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, además de comprender que es una forma de autoconocimiento, lo que nos hace sentirnos incómodos en la meditación es que siempre tenemos afán de rendimiento. Es decir, nos parece que el tiempo hay que aprovechar. Entonces, estar ahí sin hacer nada en particular, ni siquiera descansando, porque realmente es una relajación vigilante, ¿no? Estar atentos, pues nos ponen nerviosos porque no sabemos, nos da la impresión de que estamos pues derrochando en fin, el tiempo, ¿no? Cuando el tiempo, yo siempre digo que no es para aprovechar, sino para vivir, ¿no? Que es diferente, antes de estar apretando, no se trata de apretar, sino todo lo contrario, de soltar, ¿no? Y, y esto es un obstáculo muy, muy grande, pero y luego también un tercer obstáculo es que, no sé, es como si uno da clase de guitarra y pretende tocar la guitarra sin que le digan cómo se hace. Pues seguramente pues tardará mucho o no lo conseguirá nunca. Entonces yo creo que seguir un camino, unas pautas, un manual, una persona de la que tú te fíes, yo creo que eso es inteligente. Es inteligente porque por lo menos para dar los primeros pasos y encaminarte y saber de qué se trata, porque si por ejemplo no te dicen recita una palabra, un mantra, ¿no? Por lo menos, si sabes que tienes que recitar un mantra, una palabra sagrada, pues ya por lo menos tienes algo que hacer, ¿no? Pero si no simplemente respirar y asistir a la turbulencia mental, pues eso no nos pone muy nerviosos y digo, pues esto no me sale, claro, porque no sabes que hay que recitar una palabra, por ejemplo, ¿no? Que es una de las formas, una de las técnicas de muchas escuelas meditativas, entre otras la mía, ¿no? Ujú. Sí, tal vez influya, ¿no? No sé si qué opinarás, esa cultura de conseguir, ¿no? Que parece que tengamos que conseguir lo que sea, ¿no? Y que tenemos que sentarnos a meditar y hay que conseguir, no sé muy bien, ¿no? Entonces, también lo podemos vivir como un obstáculo, ¿no? Esa, más que esa entrega, ¿no? Y ese conocimiento, ese intento de conseguir, ¿no? También puede ser un obstáculo. Sí, sí que estamos un poco obsesionados con la meta y esa obsesión, no sé, pues yo qué sé, alcanzar el nirvana o la iluminación, ¿no? Como se dice habitualmente, pues entonces, eso nos puede paralizar, ¿no? O sea, no sé, hay tantos ejemplos que se pueden dar, por ejemplo, en el ámbito de la escritura, yo que me dedico a escribir, ¿no? Pues si estás demasiado obsesionado con el libro que quieres escribir, no disfrutas de la escritura, del camino, ¿no? Porque si es un libro, normalmente a mí los libros me llevan un par de años, ¿no? O sea, pues no puedes estar tanto pensando siempre solamente en el resultado final, porque entonces no disfrutas del camino, ¿no? Es decir, que es cierto que hay que tener un ojo en el horizonte, pero el otro ojo tiene que estar en lo concreto, en la realidad, en el día a día, de lo contrario pues no sé, no se avanza. Normalmente cuando, al menos durante una época importante de nuestra cultura, se asoció totalmente la meditación
a los chinos, ¿no? O a los extranjeros o a Oriente. Pero tú, en cierta manera, creo que estás fomentando una meditación más afín a nuestra cultura, ¿no? Judeocristiana. ¿Has tenido que hacer muchos cambios ahí? ¿Ha sido importante? ¿Ha sido fácil? No, esto es una pregunta que me gusta mucho porque evidentemente hay un problema y es que prácticamente casi todo el mundo asocia la meditación con el mundo del yoga, del zen y en definitiva con el mundo oriental, extremo oriente, ¿no? Y es cierto que ellos tienen una tradición meditativa muy sólida, porque claro, Buda pues es el origen de la meditación, ¿no? Y evidentemente pues es oriental, ¿no? Ahora bien, yo lo que he descubierto después de haber transitado también esta vía oriental, aunque yo sea cristiano y sea sacerdote, pero yo durante 7 años estuve yendo a distintas escuelas de meditación zen. El zen me devolvió mi propia tradición cristiana y me hizo descubrir que dentro de la propia tradición cristiana occidental existía y existe una tradición silenciosa, de conocimiento silencioso, ¿no? Que es verdad que es una tradición más bien marginal o más bien subliminal o más bien poco transitada, pero existe, ¿no? O sea, yo, de hecho, cuando me preguntan, así de manera más técnica, suelo decir que yo practico el esicasmo. Esiquía es una palabra griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. Y esto es una corriente espiritual dentro del cristianismo que surgió en torno a los siglos V, VI, VII en el Oriente cristiano, es decir, en Grecia y en Rusia, ¿no? Un poco como herederos de los padres y madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual del cristianismo, ¿no? Ellos ya practicaban la quietud, el silenciamiento, hasta seguramente porque hubo algún contacto entre los monjes cristianos y los monjes zen, ¿no? Hasta el punto que se ha dicho que el lexicasmo es el injerto del zen en el cristianismo. Entonces yo me remonto un poco a esa tradición que en el fondo tiene mucha afinidad por ejemplo, con el mundo del zen que estoy citando, ¿no? Pero también tiene sus diferencias, porque evidentemente el modo de entender el universo pues es diferente en el budismo, en el taoísmo, en el cristianismo, ¿no? Pero lo que es la práctica es bastante parecida, bastante parecida. Y bueno, yo lo que hice hace 8 o 9 años fue fundar una asociación que se llama Amigos del Desierto para dar a conocer esta tradición contemplativa de origen cristiano, que por cierto, muy importante, se puede practicar, seas tú cristiano o no lo seas, ¿no? Igual que yo practiqué el zen no siendo budista, pues también esta meditación cristiana o contemplación la puede uno practicar, aunque no sea confesionalmente cristiano. Y de hecho, en la red de meditadores, una buena parte no son creyentes. Y bueno, yo creo que la gran mayoría no son particularmente practicantes, ¿no? Aunque sean creyentes, ¿no? Es decir, que esa apertura, esa búsqueda en el silencio, pues es universal. Evidentemente. De hecho, escuchando tus palabras, recordaba una entrevista que tuvimos con Andrés Barquero. Él es filósofo. Y fue curioso, ¿no?, ver qué paralelismos en el tiempo habían entre la antigua Grecia o las corrientes filosóficas de China, el taoísmo, que muchas, incluso el inicio de la vida y el inicio de muchas cosas eran tremendamente similares, ¿no? Tal vez por esta sabia palabra, ¿no?, de que todos buscamos, todos tenemos ese anhelo de paz o de luz o de, ¿no? Todos, cuando, como tú decías alguna vez que te he oído, ¿no?, todos a veces renegamos de nuestras raíces, pero cuando tenemos un anhelo profundo, todos miramos al cielo, ¿no? Claro, claro. Yo suelo poner el ejemplo de los padres, ¿no? Biológicos. O sea, cuando tú eres adolescente o joven, necesitas independizarte, ¿no? Y autoafirmarte y te vas de la casa de tus padres, haces tu vida y eso está bien, ¿no? Pero también si vas creciendo y vas madurando, pues al final, de alguna manera, te reconcilias con tus padres. No significa que des por válido todo lo que ellos te han dado, pero eres agradecido y, en fin, incluso les acoges en tu casa, ¿no? Pues
Pues yo creo que con la evolución espiritual pasa exactamente igual. O sea, decir que es comprensible que uno sienta necesidad de independizarse, de salir, de romper el cascarón, bueno, pues todo lo que nos han ido formando, en este caso, pues en el mundo cristiano, por mediación de la Iglesia, pues a lo mejor cosas que no nos han gustado o que nos han parecido muy discutibles, hemos sentido necesidad de distanciarnos, y está bien, pero también llega un momento donde tenemos que mirar con respeto y con amor a quienes nos han precedido, porque seguramente ellos lo han hecho lo mejor que han podido, igual que también nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y bueno, evidentemente. pues seguramente han cometido muchos errores, igual que seguramente también los cometemos nosotros, ¿no? Y ya veremos la historia. ¿Quién dice que ha cometido más errores, ¿no? Eso es, ¿no? El tiempo nos pondrá a cada uno en Sí, nuestro lugar, ¿no? Supongo. sí es, sí es. Yo tengo el placer de estar leyendo uno de tus últimos libros, de la biografía de la luz. Permíteme que te felicite personalmente porque me está encantando. Y Me alegro mucho, ¿sabes? sí, sí, la verdad es Me que alegro sí. mucho porque ha sido un libro que realmente he invertido muchísima energía, muchísima fuerza. Mm, Bueno, ahora no sé si lo vas a contar tú, pero vamos, en definitiva es un libro que es el resultado de muchos años de práctica de silencio, porque el silencio lo que te hace es que te hace ver las cosas de manera diferente, más profunda, y en este caso, pues a mí me ayudó a leer la palabra del Evangelio en este caso, desde una óptica para mí insólita, que no la conocía, ¿no? Y eso es lo que he querido compartir. Y esa óptica consiste fundamentalmente que mi ojo no está puesto en el Jesús histórico, en lo que sucedió o dejó de suceder hace 2 milenios, ni tampoco en el Cristo de la fe, es decir, en lo que los cristianos creemos o dejamos de creer, ¿no? Sino más bien en una lectura que yo llamo mística, pero se puede llamar sapiencial o existencial, no sé, y consiste en Cristo como arquetipo del yo profundo, ¿no? Es decir, esto parte de la intuición que tuvo el famoso terapeuta vienés Jung, que dijo que todo lo que sucede en la vida de Cristo sucede siempre y en todas partes. Esta es la cita inicial de Biografía de la Luz. Y con esto lo que estaba indicando es que de alguna manera la vida de Cristo es como una plantilla o una rejilla desde donde poder entender nuestra propia experiencia, ¿no? Vital, ¿no? Y es muy iluminador porque entonces descubres que la palabra de Dios, el Evangelio y demás, pues no está hablando de otros, que a lo mejor también habla de otros, pero esa no es la cuestión, sino que habla de ti, ¿no? Y no habla de cosas que sucedieron fuera, sino cosas que te pasan dentro, ¿no? Y por eso hablo del Evangelio como mapa de la conciencia y del texto sagrado, en este caso de esta tradición, como una posibilidad de iluminación o de, en fin, un faro de luz para todas las personas, con independencia de que sean más o menos creyentes o agnósticas. sí, sí, evidentemente. No, no voy a contar el libro porque me gustará que cada uno lo lea y saque sus propias conclusiones o su propia experiencia de ella, ¿no? A mí lo que más me está llegando de tu libro, sobre todo, es esa visión nueva de los textos del Evangelio, ¿no? De interpretarlo todo de esa metáfora silenciosa, ¿no? De ese camino al desierto tan hermoso del que hablas, ¿no? En ir al desierto, a ponernos a prueba o a descubrirnos, ¿no? En ese... Yo creo que el libro, más allá de que lo haya escrito yo, o sea, es un arsenal, es una mina para la reflexión personal. Es decir, que Eso tú es. lees una de las, son como 105 unidades, ¿no? 105 reflexiones, y cada una de ellas pues abre un horizonte, ¿no? Pues lo que sea, la amistad, la muerte, la enfermedad, la tradición, el nacimiento, el miedo, o sea, son los grandes temas de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, ofrecer pistas bueno, para la reflexión y para la evocación, ¿no? Para entrar en ese paisaje, ¿no? Y no sé, yo creo bueno, me está llegando muchísimos mensajes de personas que les están ayudando, y pues para mí es una alegría, como es natural, ¿no? Es normal, es natural. Yo te digo, es un libro de estos que lo lees y dices, lo voy a dejar un par de días aquí porque necesito que esto Sí, sí, madure o se digiera sí, es un libro para leerlo despacio. Sí, 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 evidentemente, ¿no? No se puede. La anterior que escribí, por ejemplo, se llama Entusiasmo, es una novela y es exactamente lo contrario. Es un libro que lo puedes leer, no es que no solamente lo puedas leer muy deprisa, sino que pide ser leído muy deprisa, porque lo que importa es el vértigo
de la acción, ¿no? De las cosas que pasan, de los sentimientos, las emociones, ¿no? Y este, en cambio, es un libro más sobrio, en el sentido de que es más enjuto, menos emocional, aunque te pueden despertar también emociones, ¿no? Pero es un libro, digamos, como un sendero para que lo vayas transitando en la medida en que tú lo vayas deseando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues permíteme que te vuelva a felicitar. Bueno, muy amable. No te diré que lo estoy deseando acabar, porque como tú muy bien decías, estoy disfrutando tanto el camino que me importa poco el Qué bueno, final. pues muy amable. Me alegro mucho. Antes has mencionado no sé si es algo que tú has creado, los Amigos del Desierto, esta red de meditadores, o simplemente te has añadido o le has dado alguna forma. Sí, yo soy el fundador de este movimiento, ¿no? El movimiento de la quietud. Nos juntamos para estar quietos, ¿no? Y en silencio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hoy por hoy es mi trabajo principal, además de escribir y meditar, ¿no? O sea, porque, bueno, han ido surgiendo distintos grupos. En Cataluña hay varios grupos en distintos sitios, además de Barcelona, también en otros sitios. La verdad es que ahora mismo en Vilafranca del Penedès hay uno, por ejemplo, y en algún otro sitio más. Secretamente te diré que pertenezco a uno de ellos. No se Vale, lo vale. digas a nadie. Vale, vale. Vale, ¿cuál estás tú? Bueno, es un grupo que está en Facebook Ah, del desierto vale, vale, vale. y sé que se reúnen los jueves, si no me equivoco mal, a hacer meditaciones. Yo tenía intención de ir hoy, pero tenía otra entrevista contigo, Sí, con lo bueno, cual probablemente el jueves próximo. llamamos Seminario de Silencio y es una asociación, ¿no? que busca la profundización y la difusión de la tradición contemplativa, ¿no? La profundización es decir, que busca que realmente lo que intentamos es enseñar la práctica meditativa y profundizar en ella al máximo. Y por tanto, digamos que el compromiso moral para ser amigo del desierto es sentarnos todos los días 25 minutos, ¿no? Como mínimo. O sea, este es como el compromiso un poco moral, ¿no? Y lo que hacemos es dar retiros de iniciación para enseñar un poco lo que es un fin de semana en distintas partes de España y a partir de ahí, ¿no? Que ya es como el pistoletazo de salida, pues la gente aprende esta práctica y se reúne para reforzar, porque lo importante es que cada uno lo haga personalmente en su casa, ¿no? Pero como tendemos a claudicar si no estamos apoyados por otras personas, sobre todo los primeros tiempos, ¿no? Pues son grupos semanales que a veces son pequeñitos, de 8 o 10, a veces más grandes, dependiendo de cada ciudad, ¿no? Y nada, es una experiencia muy, muy bonita, muy hermosa. Tu compañía daría para mucho ratito, pero desgraciadamente o es así, tenemos como un límite de tiempo. Pues Entonces, muy bien. me Quiero decir que yo gustaría, estoy encantado de estar ratito con vosotros. Además, creo que lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? ciertamente, ciertamente, me gustaría darte estos últimos minutos que tenemos de programa para que nos explicaras en primera persona qué hizo contigo la meditación. Yo no lo haría en pasado, yo lo haría en presente. ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo contigo la meditación? Más que nada porque con lo que contigo está haciendo la meditación hoy, tal vez a alguien le apetezca. Entonces le Sí. podrías dar así de refilón un consejillo para... Yo no quiero hacer falsas promesas, Vale. porque el camino de la meditación es largo y sinuoso. Es decir, yo creo que los frutos no se cosechan a corto plazo, desde luego, sino más bien a medio o a largo, ¿no? Es decir, que es como una inversión de futuro, es como una inversión de futuro, ¿no? Con esto quiero decir que yo he tardado bastante en darme cuenta de algunos frutos, ¿no? Y claro, ahora en este momento de mi vida me siento muy contento porque veo muchos frutos, pero durante mucho tiempo he caminado por el desierto. Es decir, con mucha sed y bajo el sol de justicia y pasando frío por las noches y lo que es el desierto, ¿no? Es decir, que no llegas, o si queréis la metáfora de la montaña, o sea, no llegas a la cima, es donde distingues ese panorama hermoso antes de recorrer toda la ascensión, ¿no? De todo el ascenso que supone pues ir dejando el equipaje detrás. O sea, es un proceso de purificación, de dejar lo anecdótico, lo circunstancial, ir hacia lo esencial, ¿no?
creo que aunque sea un camino largo, en definitiva es largo como es el camino del amor, el camino de la vida. O sea, tú no amas a alguien de la noche a la mañana, sino que después de 20 años de matrimonio, por ejemplo, o de relación de pareja, pues dices, esta es una historia de amor, ¿no? Nos hemos mantenido juntos a pesar de las dificultades, de las disensiones, no solamente juntos, sino que realmente nos hemos ido conociendo, nos hemos ido respetando. Es decir, una historia de amor se construye día a día, a lo largo de toda una vida, ¿no? Pues con la historia de amor con uno mismo o con Dios, si uno es creyente, que es la meditación, que es una historia de amor a uno mismo, ¿no? Pues también pasa lo mismo, ¿no? Y yo creo que los frutos principales son la paz, el amor y la alegría, por ese orden. Que por otra parte son los frutos que nos deseamos en la Navidad, ¿no? Que tenga mucha paz, mucha alegría, mucho amor, ¿no? O sea, es decir, lo primero que se va consiguiendo con el tiempo es estar en paz contigo mismo. Lo segundo es que vives relaciones saneadas, relaciones de ida y vuelta, de dar y recibir. Eso no puedes vivir una historia de amor, no puedes tener relaciones buenas con los demás si no estás en paz contigo mismo. Si no estás en paz contigo mismo, sin quererlo vas a utilizar a los demás, ¿no? Para estar tú bien, ¿no? O sea, para tapar tus necesidades. Y entonces ya las relaciones están pervertidas, ¿no? Entonces, primero la paz, luego el amor, ¿no? O sea, y cuando tienes relaciones sanas, desinteresadas, gratuitas, nobles con los demás, ¿no? De ahí viene la verdadera alegría, ¿no? O sea, de ahí viene la verdadera alegría, ¿no? Entonces, claro, sí, dicho así suena muy bonito, pero es un largo ascenso. Es decir, bueno, en realidad yo llevo con interés espiritual desde que era un adolescente, ¿no? O sea, pero es verdad que con este camino en concreto de silenciamiento, pues llevo algo menos de 20 años, ¿no? Como 17, 18 años, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento porque creo que lo más importante de mi vida ha sido esto, de que yo, en torno a los 40, decidí sentarme todos los días en silencio un rato. Eso creo que ha sido lo más determinante de todo. Más incluso el hecho de que haya escrito desde los 30 años también, me determiné a escribir todos los días, escribo un par de horas, ¿no? Eso ha sido también muy decisivo en mi vida, pero creo que lo del silencio ha sido lo que ha permitido, ¿no? Que la palabra escrita y la palabra hablada tenga más fuerza, sea más auténtica, tenga más, toque haga diana en el corazón del lector o del oyente con más fuerza. Ciertamente, hermosas palabras. Bueno, Paz, amor y alegría. No está mal, sí. no está mal. El Sí, regalo. lo importante es que no son, o sea, o que no deben ser simplemente ideales, ¿no? Sino que realmente aquellos que nos escuchan, quiero decirles que se puede vivir en paz, se puede vivir en amor y se puede vivir en alegría. O sea, que esto no es un mero ideal, sino que puede ser y debería ser una realidad para nosotros. La verdad es que tal vez veríamos el mundo de otra manera, ¿no? Desde esa Sin duda, paz, ese amor, esa alegría. sin duda. Pablo, muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerte aquí Oye, pues un placer ha sido mío. este ratito. Y Y ya sabes dónde está tu casa, con lo cual si muchas algún gracias. Y día aprovecho te para, aburres y te sí, apetece volver a venir, muchas gracias. estarás invitado siempre. Que... Aprovecho para transmitir a todos los que nos escuchan pues un abrazo y mis ánimos, si es que alguno de ellos ya está con el gusanillo de sentarse en silencio a practicar la meditación. Ojalá, ojalá así sea, Muy así bien, sea. pues un abrazo a todos. Otro abraç a ti, grande. Doncs, amics, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estoneta amb Pablo. No sense abans agrair-vos la vostra col·laboració, la vostra atenció, perquè, com sempre us dic, sense vosaltres aquest espai no tindria cap sentit. Recordar-vos de la mateixa manera que tenim aquest mail a la vostra disposició perquè ens feu arribar els vostres comentaris, les vostres opinions, els vostres neguits, els vostres desitjos i els llegirem tots i donarem resposta a tots ben segur. El correu, el mail és reevolució.radiocabrera@gmail.com. Moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve.